La Casa del Revés, un podcast de Joshua Gala. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes de la niñez. Es un trastorno crónico que normalmente inicia en la infancia y en muchas ocasiones continúa hasta la edad adulta. El TDAH es muy común, pero la falta de información puede afectar a los pacientes y su entorno. He ahí la importancia de saber sobre él. TDAH. La importancia de saber sobre este trastorno. Hablemos de TDAH. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la Casa del Revés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que nos vengáis a visitar y compartir con nosotros este podcast. Hoy tengo el inmenso placer de que nos visita a la Casa del Revés Carlos Viadel. Es TikToker, es parte implícita del TDAH, espero haberlo dicho bien. Y bueno, aparte de, bueno, pues de llevarlo en persona, pues es un gran divulgador y ha tenido la oportunidad de escribir un libro que más adelante nos contará cómo ha sido este proceso. Dicho esto, Carlos, sé bienvenido a la Casa del Revés. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado, decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo nueve hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y no, tú nos acabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Ella siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no me importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Pues muchísimas gracias por invitarme, un placer poder charlar un ratito contigo. Genial. Para aquellos que no tengan oportunidad de, bueno, pues si bien como he mencionado eres TikTok y tienes un canal también en Instagram, que toda la información que me pase, tanto de sus redes sociales, sus contactos que él desee y demás, tanto como también el libro si lo tiene ya publicado, que también nos lo contará más adelante, sí. Todo eso lo colocaremos en la caja de diálogo para que podáis acceder a dicha información. Si preguntamos por Carlos Viadel, ¿quién es Carlos Viadel, Carlos? Carlos Viadel es una persona... Ahora dejaré de hablar en tercera persona de mí, porque queda como raro, ¿verdad? Queda como poco... Carlos Viadel es una persona normal que ha tardado 40 y pico años en conocerse. Entonces yo soy una persona normal y corriente. Digo, mira, me voy a referir a cuando yo hacía poesía y tal, que hacía poesía escénica, que tengo un poema que digo, soy persona antes que poeta, ¿no? Pues en este sentido es exactamente igual. Primero soy persona y después soy, no sé cómo lo quieras llamar, divulgador o concienciador. Y bueno, tengo un canal, sobre todo, tú me has conocido por TikTok, pero sobre todo en Instagram llevo mucho más tiempo que en TikTok. Bueno, en los 2 canales estoy divulgando y hablando del TDAH y bueno, sobre todo en términos más personales y más de cómo se siente una persona con TDAH, ejemplos prácticos. O sea, no es muy científico, no hablo de cosas científicas, sino más bien de cómo nos sentimos, que a veces es bastante más importante cómo nos sentimos que ciertos temas científicos. Y nada, pues como tú dices, hace 10 años escribí un libro y tras la insistencia de mi mujer de que tenía que publicar y hacer algo con él, pues lo he sacado a la luz y bueno, todo muy bien. Soy una persona, como tú bien has dicho, con TDAH, un trastorno neurodivergente que hace que nuestra vida sea bastante más entretenida que la del resto, para lo bueno y para lo malo. Entonces he trabajado con chavales y tengo experiencia en educación, con chavales de riesgo de exclusión social. Bueno, estuve muy metido en el tema, lo dejé, pero bueno, ahora he vuelto con más fuerza para
para molestar a la gente que cree que el TDAH son cosa de niños o que son un invento de las farmacéuticas, que es lo que más se escucha, sobre todo para visibilizar el TDAH en adultos, importante, porque si en niños es complicado, en adultos multiplícalo por el peso que tenemos. Has comentado de que fuiste diagnosticado en fase adulta aproximadamente con unos 40 años. Vamos a retroceder 20 35 años. tenía, 35. Con 35, ¿no? Cuando te diagnosticaron. Bueno, pues Sí. volvamos, por ejemplo, 20 años atrás. ¿Cómo fue tu juventud? Mi juventud fue, sobre todo, a ver, mi infancia fue un pequeño caos porque era un bicho, pero bueno, entra dentro de los estándares de lo que es un niño, toca narices. La juventud y la adolescencia y la juventud fue la época dorada, digamos, por llamarlo de alguna manera, de mis síntomas y de mi actitud como persona TDAH no diagnosticada en la infancia. Es decir, fue muy divertida, fue muy alocada, pero también fue muy peligrosa, bastante dramática y bastante complicada en aspectos sociales, mentales, familiares y en todos los ámbitos, básicamente. O sea, tuve muchos problemas, sobre todo de actitud, a la hora de relacionarme con los demás, en mi impulsividad, en mi manera de ver las cosas. Me convertí en un adicto, fui ludópata. Bueno, he hecho 12 mudanzas, he trabajado en prácticamente todos los sectores. Ha sido todo una montaña rusa emocional y personal que llegó a su final gracias a un diagnóstico que vino a raíz de la adicción. O sea, si no hubiera sido por la adicción, probablemente nunca hubiera sido diagnosticado de TDAH. Eso es un poco el resumen, porque te puedo dar... Hombre, evidentemente, y podríamos estar hablando aquí largo y tendido, pero tampoco es necesario, digamos, de profundizar tanto. Has comentado de que has tenido oportunidad de trabajar, digamos, en distintos sectores laboral, ¿no? Pero Sí. si hubiera alguno que te definiera o con el cual te sintieras tú más identificado, ¿cuál sería? Ahí hay un pequeño dilema, porque a menudo pasa, no sé si a todo el mundo le pasa con TDAH o no, pero a mí se me dan bien muchas cosas que no me gustan hacer como trabajo y me gustaría trabajar en cosas que no sé hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, yo me siento muy cómodo hablando con la gente, rectifico, no hablando con la gente, sino echando una mano, ayudando, sea lo que sea, en el ámbito social o en el ámbito de redes, sentirme identificado sobre todo con lo que hago, ¿vale? Tener la sensación de que mi trabajo es útil para algo o para alguien. Entonces, evidentemente en esta vida hay que trabajar para subsistir. Y bueno, mi ámbito siempre, yo estudié en mecánica industrial y luego me di cuenta de que me aburría y de que no era lo mío y de que era un desastre. Y el ámbito social me gusta mucho y me gustaría trabajar en él. Yo lo dejé sobre todo por un tema de tiempo y económico, porque trabajas mucho y cobras poco. Y es así, ¿eh? Sobre todo si no tienes una titulación homologada. Pero bueno, aún así, teniendo una titulación, es un trabajo que para lo que te conlleva personalmente y emocionalmente, muchas veces es lo que hablábamos entre nosotros, no está pagado. Entonces, pues tuve que decidir entre lo que me gustaba realmente de mi pasión o entre llevar una vida con mi mujer, mudarme con ella, vivir con ella y buscar un trabajo a 40 horas que no fuera demasiado incompatible con lo que hago. Mi último trabajo fue 4 años en atención al cliente de telefónico. Entonces es algo que se me da bien hablar, pero bueno, tampoco creo mucho en los trabajos de 40 horas semanales estereotipados. Las personas con TDAH tendemos o a trabajar mucho, a cambiar mucho de trabajo o a tener trabajos que no son del todo normales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ámbito social, o musical, o teatral, o donde hay mucho movimiento, bombero, policía, ¿sabes? Trabajos que no son monótonos del día a día. Un trabajo que no sea 8 horas haciendo lo mismo, eso es un trabajo que nosotros a la larga nos va a resultar imposible hacer. Vamos a acabar como estoy yo ahora mismo en el desempleo. Has comentado de que has tenido oportunidad de, bueno, pues
no sé si trabajar o tratar a colectivos, digamos, un poco más desfavorecidos, digamos, con, bueno, pues con chicos con dificultades de adaptación social. Entiendo que habrá sido algún tipo de voluntariado o algo parecido, ¿no? Pues mira, yo empecé con eso, empecé con un voluntariado en una asociación y después estuve de voluntario en la Cruz Roja. A los 2 años de estar de voluntario en la Cruz Roja me fui corriendo de allí, ahí lo dejo. Entonces, pues nada, todo esto vino porque yo me fui a vivir a Andorra, estuve 5 años allí y cuando volví, pues explotó todo. Fue cuando explotó todo. Cuando cogí la depresión de caballo, cuando yo ya había tenido tratamiento para la ludopatía y cuando volví de Andorra recaí. ¿Vale? Se me cayó el pelo, o sea, me salieron hasta clapas en el pelo de la ansiedad y el nerviosismo por un tema emocional, por un tema amoroso. Entonces se me juntó todo y volví a recaer en el tema de la ludopatía. Y ahí fue cuando la psiquiatra dijo, esto tiene pinta de TDAH. Entonces, ¿qué pasó? Que pensé yo, mi vida, aparte de solucionar lo de la ludopatía y lo del TDAH, que lo solucioné, tengo que solucionar también lo que es mi vida y qué quiero hacer. ¿Qué hice? Me apunté a lo que se llama aquí monitor de Yeura, que es monitor de tiempo libre, que son trabajos que hacen los chavales de 18 años, trabajo de comedor, de extraescolares, ¿vale? Y con mis 35 años me planté en un curso de monitor de tiempo libre con chavales de 18 años. De ahí pasé a sacarme el título de director de tiempo libre y de ahí, pues, por un conocido nos contactaron para trabajar en un centro abierto de Cáritas con chavales en riesgo de exclusión social. Y a partir de ahí todo fue ya en ese sentido. He trabajado con chavales de CRAES, que están en casas de acogida, porque sus familiares o no tienen o están en situación que no pueden tenerlos. Y bueno, he hecho campamento con ellos, he hecho extraescolares con chavales en riesgo de exclusión social por inmigración, con dificultades de aprendizaje. Y a partir de ahí pues me metí en el mundo y bueno, como pasa todo en la vida, ¿no? Yo no tenía un título, lo estudié, no lo acabé, pero trabajaba de ello. Entonces, ahí había ¿cómo te diría? Vamos, que yo trabajaba con una titulación menor de la que era y cobraba menos para hacer un trabajo que requería mucha más titulación. Pero bueno, la experiencia, el aprendizaje es el mismo. Entonces, y ahí empezó todo y es probablemente el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Pero es lo que te digo, mentalmente te machaca mucho, emocionalmente te machaca mucho, tienes que invertir mucho tiempo y al final de mes no llegan las cuentas. Entonces, lo dejé. Y ahora me he pasado con 47 a la parte cómoda, que es hacerlo desde las redes sociales. Es más práctico. Oye, una cosa, perdona que te corte. Si me enrollo mucho en las contestaciones, dímelo, ¿eh? Para Que nada. yo me pongo a cascar y... Sin problema, sin problema. Vamos bien. Vale, vamos vale. bien. ¿Qué te iba a preguntar? Hasta donde llegan mis conocimientos, la categorización, por así decirlo, TDAH, Sí. de la neurodivergencia, Sí. digamos que es marcado desde Estados Unidos, por el departamento de psiquiatría que hay, etcétera, etcétera. Sí, por el manual de S5, que es el ABC de los trastornos de la psiquiatría de Estados Unidos y que es una referencia en el resto del mundo. También está reconocido por la OMS, ¿eh? Entonces, estaba el C4, digamos, que abría un poco más el abanico del espectro de neurodivergente. Ajá. Lo cerraron y la han metido todo en una misma etiqueta y dentro de esa etiqueta, digamos que han puesto las necesidades, ¿no? 3 tipos de niveles por necesidades, ¿no? Sí, yo estuve ojeándolo y reconozco que no me lo he leído entero porque pero lo estuve ojeando y sí, más o menos hay 3 necesidades. Yo donde voy más que, digamos, a la parte, digamos, técnica en un momento dado o médica, a lo que voy en un momento dado, no sé si estarás de acuerdo conmigo, por suerte o por desgracia,
el ser humano en general necesitamos poner etiquetas a todo para poder comprender el mundo que nos rodea. Entonces, Sí, tuve un debate con alguien en TikTok respecto a eso. Sí. entonces mientras en un momento dado en el C4 se hablaba, por ejemplo, de el Asperger, el autismo, bueno, distintas categorizaciones que existían, a convertirlo todo a un mismo, meterlo todo en un mismo saco, ¿no crees que esto puede ser un error? Porque ahora todo el mundo es TDAH. La gran frase, ¿eh? Esa es la gran frase que, ostras, yo con esa frase me dan ganas de... A ti te entiendo que lo has dicho en el buen sentido, ¿no? Pero hay gente que lo dice con otro tono completamente diferente. En plan, es que todo el mundo es TDAH. Pues mi respuesta en ese sentido, yo soy una persona muy práctica. Pues, yo odio un tipo de persona que es la que opina sobre todo, que sabe sobre todo, ¿vale? Yo sobre el tema de lo que hablábamos de DS5, de DS4, sí que es verdad que lo miré, lo he leído, pero para buscar información. Entonces, ¿cómo se diría? Ejecutivamente o en plan práctico a la hora de abarcar o de tratar esos trastornos, no sé muy bien cómo funciona. Yo creo que sí, que todo tema burocrático, todo tema de etiquetas y de análisis y de poner cada uno en su puesto, primero, es muy complicado, tiene que ser terriblemente complicado. Y segundo, creo que no es lo más importante. O sea, es decir, si el objetivo es hacer las cosas más fáciles y que funcionen mejor, adelante, ¿vale? Si lo que haces no cumple ese objetivo, cámbialo. Claro, pues yo no soy técnico, claro, en ese sentido. No tengo ni la más pajonera idea. Pero por lo que tú me dices y lo que oigo, sí que es verdad que por los criterios que siguen han acotado más y parece que todo el mundo tenga TDAH, ¿no? Entonces, de ahí hay unas pruebas, de ahí que se hagan unas pruebas clínicas teóricamente exhaustas para analizar realmente si tienes un... A mí lo que me pasó, yo fui a la Vall d'Hebron con el doctor Ramos Quiroga, el primero en España que tuvo una unidad de TDAH en adultos, y bueno, yo hablando con él, a medida que iba la cosa avanzando, pues yo le comenté, digo, es que tengo algunos TOCs, tengo algunas manías, soy bastante asocial, entonces sí que me iba bien la medicación, terapia era más complicado porque las terapias brillan por su ausencia en España, no están incluidas en la seguridad social, entonces dice, bueno, vamos a ir a Badalona y miramos a ver si tienes algún trastorno límite de la personalidad. Y me salieron algunos datos que sí que estaban un poco por encima de lo que es normal, otros por debajo, pero estaba muy al límite a cosa de que yo tenía TDAH. Sí que me diagnosticaron o me hicieron un informe que yo tenía Cluster B, aparte de TDAH, que es un tipo de trastorno de la conducta, teóricamente narcisista, ególatra, tendencia a la antisocialidad, a ser líder, bueno, una serie de tipología que ese trastorno me daba, ¿no? Pero bueno, no sé, el tema de las etiquetas es un debate que a veces es muy interesante y a veces cansa. Entonces, yo creo que lo importante es que si una persona va al médico y realmente sus pruebas diagnósticas indican mayoritariamente que tiene TDAH, pues vamos a tratarlo. No sé, desde el libro lo digo. A veces da igual que sea un trastorno, también tengo una discusión sobre si es un trastorno o una condición. Y yo creo que a veces nos perdemos en eso. Yo creo que más allá de un trastorno o una condición o una enfermedad, no da igual, como le queramos llamar, lo importante es qué te pasa, qué te ocurre, cómo te sientes y qué podemos hacer para solucionarlo. Da igual que lo trate un psiquiatra con un acupuntor. Si eso da resultado y funciona y conseguimos mejorar la calidad de vida, yo encantado de la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el tema técnico deberían hacerlo mejor lo que nos llevan. Yo soy una persona que está abajo de todo y ojalá pudiera dar mi punto de vista sobre eso, pero claro, tampoco soy psiquiatra y no lo entiendo. Entonces, no sé si te ha servido la respuesta o no. Sí, sí, y verás, sí y no. Y te voy a explicar Vale. por qué. Dime. Razón de como es normal, bueno, pues alguien dijo en una ocasión que aquello que no es visible es invisible para el resto. Entonces,
si hay algo, digamos, dentro de las redes sociales que está más en auge ahora, es la visibilización, digamos, de la neurodivergencia. Sí. Entonces, dentro de la neurodivergencia, pues como te comentaba, yo tampoco soy profesional porque yo también soy parte afectada por mi patología, que es totalmente distinta a la que tú tienes y a la que pueden tener otras personas. Ajá. Invisible también porque no se muestra de forma, no lo llevamos en el rostro. Entonces, a mí me resulta desde la ignorancia y desde la percepción que a mí me transmite, yo creo que es un error en el caso de chicos que son infantes o son adolescentes, que muestran cierto tipo de, digamos, de neurodivergencia, donde, bueno, pues su comunicación con el resto del mundo, pues prácticamente nulo. No sé si me estoy explicando. Sí, entonces, sí, te entiendo. Necesita el apoyo principalmente familiar, el sentirse arropado por ese, para poderse comunicar con el resto. Véase, por ejemplo, la comunicación a través de ideogramas, véase la comunicación a lo mejor a través de, bueno, pues de pictogramas, de colores en un momento dado. Entonces, ese tipo de, digamos, de trastorno neurodivergente, salvando las distancias, no tiene nada que ver con lo que, digamos, tú padeces. Exacto. Entonces, sí, sí. Meterlo todo en el mismo saco, creo que en un momento dado no beneficia está a nadie. Favoreciendo al contrario. No favorece a nadie. Exacto. Efectivamente, porque en el caso de la infancia y casi cerca de la adolescencia, en los colegios, y ahora entenderá, no sé si estarás de acuerdo con lo que voy a explicar ahora, desafortunadamente, en estos últimos años ha habido un repunte de bullying, de acoso escolar, ¿vale? Porque se ve mucho lo que es la diferencia con el resto. Entonces, yo hago mucho y abogo mucho y llevo la bandera de que, por ejemplo, en el caso escolar, habría que abordarlo desde la parte física de lo que es el propio edificio. Y voy a explicarme por qué y no sé si compartirás esto conmigo. Desde el 4 de diciembre del 2017 hay un Real Decreto donde dice que todo edificio de construcción nueva tiene que ser accesible sí o sí, desde lo que corresponde en la parte estética. El acceso universal a todo. Sí. Efectivamente. Entonces, y todo aquello que sea anterior al 4 de diciembre necesita, según establece el Código Técnico de Edificación, las adaptaciones necesarias para alcanzar, digamos, esa accesibilidad que hay, que nunca alcanzará accesibilidad porque son adaptaciones, por lo tanto, digamos que, bueno, pues son adecuaciones al respecto. Si eso se llega a hacer, avanzamos por un lado de que, por ejemplo, chicos que tengan problemas de movilidad física, que tengan que ir en silla de ruedas, que tengan que ir en un momento dado con muletas, que tengan que ir con andadores, que en un momento dado tengan que ir acompañados por los familiares porque no puedan, en el caso de la neurodivergencia, porque todo el mundo, todo lo que hay alrededor suya le desborda, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a romper esas barreras físicas que se imponen, digamos, no por la sociedad, sino por los propios edificios, se empieza a normalizar la situación entre los compañeros. Al normalizarse la situación entre los compañeros, ya no existe tanta diferencia. Sí. Vamos a ver, acoso y señalamiento siempre va a haber, porque una de las cosas de la mayor, de lo que se ha normalizado y se puso a muchos años en moda y hoy en día es un gran negocio, son las propias gafas. Esto no deja de ser una prótesis. Esto ni más ni menos una prótesis. O sea, esto me lo explicó a mí, mi psiquiatra me lo explicó el TDAH, porque cuando empecé con la medicación me dijo, es que no me siento yo mismo. Y me dijo, y él lleva gafas y también tiene TDAH, o sea que imagínate, ¿a quién se lo fui a decir? Y se quitó las gafas y me dijo, este soy yo normal. Le dije, pero es que yo normal no veo. O sea, necesito ponerme unas gafas para poder ver. Dice, pues la medicación es eso. Tú tienes un déficit o una mala regulación de la dopamina
y de tus neurotransmisores y de un funcionamiento no correcto de la parte ejecutiva de tu cerebro y necesitas unas gafas. Y es así, es verdad. El problema es cómo ponemos esas muletas o esas gafas en tema de trastornos mentales con una equidad para que todo el mundo se sienta incluido. No sé, sí que es verdad que en el tema físico es verdad que tiene que haber un acceso universal, pero claro, el acceso universal, para el que no lo sepa, el acceso universal significa que independientemente de tu condición o de tus dificultades físicas o mentales, puedas acceder exactamente a lo mismo que accede una persona que no tenga ese problema. Eso es un acceso universal. Es decir, que si tienes que tocar un timbre, puedas llegar al timbre, que si tienes que coger una bandeja para comida, tú también tengas acceso a la bandeja. Es decir, y que tampoco perjudique a las personas que no tienen ese trastorno. Es decir, eso es un acceso universal. Pero claro, el acceso universal con trastornos mentales, ahí está el quid de la cuestión. O sea, claro, te saco este tema porque para mí, yo considero de que es una aberración lo que se hizo en su día. Sí. Donde se empezó a decir de que, bueno, que de un día para otro, prácticamente en 24 horas, había que empezar a quitar, digamos, con el esfuerzo que se ha generado por parte de los colectivos asociativos que creaban colegios de educaciones especiales para chicos en general de cualquier tipo de espectro mental, que había que normalizarlo e incluirlo, digamos, en los colegios, digamos, normalizados. Entonces, ¿cómo es posible que digamos, en menos de una semana se quiera normalizar algo, trasladar a esos chicos cuando en esos chicos, por eso decía de ese repunte de bullying que ha habido, donde mientras en un lado mantenía un entorno controlado, tenía, digamos, una tutorización, unos monitores que tenían unos guías y demás, verse en un entorno totalmente descontrolado, donde no hay tutores, no existen monitores, no hay psicólogos en los centros. Me parece una aberración que se haya, o sea, la idea como tal a mí me parece maravillosa. Pero antes de implementar esa idea, ¿por qué no se contratan o se trasladan los propios profesores y monitores y psicólogos que ya existen en los centros de educación especial? Completamente de acuerdo, y es más, te diré, mi mujer es profesora. Hemos tenido grandes debates sobre ese tema, porque ella es profesora, digamos, oficial, reglada, bueno, funcionaria profesora de formación reglada, ¿no? De eso, de lo que sea. Y yo fui formador y fui educador y trabajé en el ámbito del tiempo libre y de la inclusión y entonces ese es un debate que es muy complicado porque, por un lado, tienes razón de que queremos hacer una sociedad inclusiva, unos colegios inclusivos, cuando no se está preparado para ello en absoluto. Pero en absoluto. Lo quieres tú. Falta de psicólogos, de psicopedagogos, de acompañantes, de gente que esté, de personas y profesionales que estén al servicio de eso. Y es un gran debate que en muchas ocasiones tiene muy poco sentido común. De hecho, por ejemplo, te voy a poner el caso contrario. Yo que sigo mucha gente con TDAH y asociaciones y tal, vi que se hacían unas colonias para personas solo con TDAH. Y a mí no me pareció bien en ese caso concreto, porque tenemos un trastorno y tenemos una condición que no es tan grave como para no poder incluirnos en cualquier tipo de colonias, en cualquier tipo de acto social, siempre que tengas a tus educadores formados y siempre que se vea necesario de que ese chaval concreto pues tenga una vigilancia o un profesional más cerca de él. De hecho, nosotros lo hacíamos, nosotros como cuando íbamos de casales o cuando íbamos de casales son acampadas, aquí íbamos casales, no sé si ahí se llama allí, o de salidas y tal, pues en un caso había un chico autista, en este caso me tocó a mí porque el chico me eligió y yo estaba con ese chico autista. En el centro abierto, en otros sitios donde trabajaba, había chavales con TDAH, o con trastornos de aprendizaje o de conducta, y sí que es verdad que sus monitores y nosotros pues ya sabíamos y teníamos un mínimo de referencias para saber qué hacer en qué situación, estar cerca de él y tal. Eso es inclusión.
Pero, claro, si tú quieres hacer inclusión en un colegio donde hay 500 alumnos, o lo haces muy bien o lo que dices tú. Eso puede ser un auténtico desastre. Y ya no solo por el bullying, y que te lo digo como damnificado porque yo también lo sufrí, sino como por la parte educativa. O sea, no vas, tu trabajo como educador, como profesor, va a ser mucho más deficiente cuando esa inclusión no está bien. De hecho, a mi mujer le pasa que tiene alumnos y tiene un alumno concreto que es autista o que tiene algún trastorno de aprendizaje y está sola con él. Y tiene que interrumpir todo porque si el chaval le pasa algo, tiene un momento de sus síntomas han ido a más, pues tiene que pararlo todo para atenderle. Entonces, inclusión sí, yo estoy a favor de la inclusión, de que todos podamos compartir un espacio, pero claro, ostras, hacedlo bien, estamos completamente de acuerdo. Aparte, el tema son los recursos. O sea, no hay dinero o no quieren poner recursos, pero está claro que la cosa está limitadísima, ¿no? Lo siguiente, no estamos, o sea, a tu pregunta, actualmente no creo que estemos preparados para que las escuelas sean 100% inclusivas. Ojalá, pero no hay los medios para que eso sea así. Entonces, sí. Así es lo que yo creo. Bueno, parte de lo que estamos hablando has dado respuesta por el ejemplo de tu mujer, que Claro. Bueno, que es profesora, que es reglada, digamos, de una educación normalizada dentro de nuestro país, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, es muy difícil para un ser humano que se ha formado, preparado para ejercer la educación, digamos, de una forma normalizada, que le entre a alguien donde ella no tiene las herramientas, ni los medios, ni la capacidad, porque no ha estado preparada, no porque no tenga voluntad, no porque no se tenga voluntad, sino porque no tiene las herramientas. Yo es una frase que tengo muy partícipe, que suelo normalmente mencionarla en ocasiones a micrófono cerrado. En este caso, bueno, pues viene a colación, ¿no? Por ejemplo, uno en muchas ocasiones no hace algo no porque no quiera, no porque no tenga el arropo familiar, no porque no tenga el apoyo social, no porque no tenga las ganas suficientes para ejercer esa idea o esa motivación que tenga, simplemente no hace algo por desconocimiento, por no saber cómo ejecutarlo o a qué puerta llamar. Entonces, sí, correcto. Yo entiendo perfectamente la frustración y la impotencia que puede sentir tu mujer y el resto del profesorado. Y yo lo he vivido aquí, con ella, de ella venir mal, de venir agotada física, mentalmente. Mejor testimonio que el mío, te puedo asegurar que no hay, porque la he visto físicamente. O sea, es terrible. Tiene que ser una sobrecarga. Sí, brutal, total. Porque quieras que no, si te das cuenta, esto sería como el pez que se muerde la cola en este sentido. O sea, ella trata de ofrecer una formación, un conocimiento y una ayuda a alguien que necesita otras circunstancias o otro tipo de apoyo, otro tipo de formación. Cuando ve esa impotencia, el resto de la clase lo ve reflejado, y esto es una retroalimentación. O sea, desafortunadamente, la atención que se genera en un momento dado de forma muy puntual, o bien por este chico porque tenga un brote, o chica que tenga un brote, o porque haya una distracción generalizada en cualquier aula, porque somos inquietos y en la infancia es lo que toca. Por no hablar de la masificación de las aulas, pero bueno, efectivamente, que eso sería otras cuestiones, ¿no? Pero todo eso al final repercute en lo que está ocurriendo últimamente. Ahí tenemos los últimos datos del informe PISA, que vamos a la cola. Es terrible. Es terrible. También yo creo que hay dos cosas que antes lo pensaba, que hay dos cosas muy importantes para que eso esté sucediendo. Uno, que ahora evidentemente con el tema de las redes sociales y con el tema de la inmediatez, evidentemente salen muchos más casos, ¿vale? Pero salen más casos porque se pueden visibilizar de una manera mucho más rápida. Y dos, que lo que a mí me preocupa es el tipo de bullying que se está realizando. O sea, yo sufrí bullying
Antes se llamaba te doy 2 collejas porque eres tonto, con perdón, ¿no? Y bueno, no es que lo normalizaran y evidentemente no lo voy a normalizar en mi vida, pero yo siempre lo digo, yo sufrí bullying y no es el recuerdo traumático o sea, tengo otros recuerdos más traumáticos en mi vida, como la adicción, como ciertas cosas que me han pasado, que el tema del bullying. Yo el tema del bullying es una cosa que ahora de adulto veo que no me afectó. No lo recuerdo como algo dramático, ni lloro, pero el bullying que hay ahora mismo es muy bestia. O sea, el nivel de crueldad es terrible. El bullying que era antes, pues antes era te quito la bolsa de pipas y te doy 2 collejas y cada día te lo voy a hacer hasta que se cansaban, hasta que te enfrentaban. Eso era bullying, eso era ese tipo de cosas que hacía que los cabrones de repetidores o las personas que éramos blanco como yo, que era una persona diferente, que claro, que se me veía en todos lados y era un notas, pues claro, iban a por mí. Pero ese era el tipo a mí lo que me preocupa es violaciones, pero maltratos brutales, acosos. A mí me contaron hace poco un caso de una escuela donde, bueno, hasta se creó un chat, un Instagram, para que la gente contara sus cosas allí, pero barbaridades. Entonces, hostia, ahí está pasando algo grave. Porque aparte que haya más casos, que no sé si es porque hay más visibilización, a mí lo que realmente me preocupa es la crueldad y el nivel de crudeza que hay en ese maltrato. O sea, no hay punto medio, es muy bestia y no sé de dónde sale. Algún sociólogo o algún psiquiatra especializado en eso tendrá que decir si es por los videojuegos, si es por la falta de tiempo que hay para dedicar a la educación de ellos, no lo sé. Pero hay un trabajo muy grande por hacer en ese sentido porque yo creo que algo mal se está haciendo. Aquí en Cataluña, por ejemplo, fuimos los últimos en la cola de comprensión lectora. Entonces, comprensión lectora era, ¿verdad? Entonces, algo está pasando, porque a ver qué nos dicen los expertos el próximo informe, porque y qué solución le dan, sobre todo. Totalmente. Una de las cosas que vengo trasladando, sobre todo en la parte en el sector médico, ¿no? Cuando tengo oportunidad de tener una conversación con algún profesional de la sanidad o me permiten tener foro en la misma, también lo traslado en otras ocasiones cuando estamos hablando de la educación. Yo creo, y es la percepción que yo tengo, ¿vale? No sé si compartirás también esto conmigo, de que es muy importante, teniendo en cuenta en el punto que nos encontramos, digamos, de nuestra historia actualmente, que el profesorado empiece a formarse. No a formarse, porque no se trata tampoco de sobrecargarlo de conocimiento, claro, ni tampoco sobrecargarlo tampoco porque para eso hay profesionales ya que están especializados. Claro, ellos sí tienen su carrera, claro, sí, evidentemente. No. Lo que sí les traslado a, digamos, a efecto de la educación es que empiecen a hacer pequeños paros de reflexión y sobre todo esos pequeños paros de reflexión trasladárselo a la familia. O sea, a ver si soy capaz de explicarme. La familia es la que tiene que dar, digamos, la educación. O sea, la educación nace desde la familia. La educación nace desde lo que la familia puede en un momento dado empatizar, mostrar desde la ética y desde la moral. Y luego la formación y el conocimiento se adquiere en los centros educativos, que para eso está, digamos, el profesorado. Entonces, hay un meme que corre por ahí que lo dice. Si yo soy profesor y vengo a enseñarte, educado tienes que venir de tu casa. Y estoy bastante de acuerdo en ese sentido. Entonces, como no vamos a inventar la rueda y tampoco vamos a frenar el mundo como se encuentra hoy en día, teniendo en cuenta que vivimos en una vida tan bestia, que vamos tan acelerado, ¿no? Entonces, tan rápido todo, sí. Yo entiendo que las familias hay veces que no tienen tiempo para ejercer esa digamos, es que no sabría cómo expresarlo, pero bueno, esa responsabilidad que la familia ese tipo de calidad
con sus hijos, Efectivamente, para enseñarle valores, para enseñarle correcto. valores. Entonces, O ya que sea, eso es tiempo de calidad. porque digamos, porque la circunstancia ha fragmentado la familia desde ese punto de vista, lo que sí puede hacer el profesorado es trasladar a la familia la necesidad de que hay de que eso se empiece a recuperar. Me explico. Yo como usuario, como digamos, como persona afectada, como en tu caso, y lo trasladamos, digamos, al resto de forma generalizada, vemos los problemas desde una óptica, digamos, detrás de la mesa. Entonces, lo importante es saber qué es lo que está ocurriendo justamente enfrente de nuestra mesa. Sí. ¿Qué problemas son los que tiene el sector de la educación? Pues mira, hay problemas de que no estamos lo suficientemente formados y para eso hay profesionales que ya existen que deberían de incorporarse al sector de la educación. Por otro lado, si queremos que ahora hablaré del término inclusivo, si queremos unas escuelas más inclusivas, vamos a trasladar también sector de sanitario al mismo para fortalecer ese tejido educativo, ¿vale? Entonces, si esa información no llega de forma clara y cristalina a la familia y a la sociedad, ocurre lo mismo con el sector sanitario, que cuando el sector educativo hace una huelga con todos los respetos, con todas las necesidades que ellos tienen. Y con todo el derecho. Sí. Y con todo el derecho. Pero al final, los medios de comunicación, el titular que nos queda al final es que están pidiendo más dinero. Sí. Sí. Si bien es verdad, el sector de la educación está muy mal pagado, que todo el mundo estamos de acuerdo, no solo es decir yo quiero más dinero, más salario, no. Es que dentro de mi salario, por mis responsabilidades, lo que quiero es que poder ejercer mi profesión lo mejor posible, con la mayor dignidad, y no estar batallando aquí como si fuera yo un luchador de sumo. Pero ¿sabes qué pasa con eso? Que pasa en casi todos los sectores. Mi mujer también me lo explicaba, evidentemente. Ellos saben muy bien cuáles son las necesidades que hay. Pero los que preparan todo para llevarlo a cabo, no hablan con ellos o no han estado en su posición. Entonces, es como los políticos, ¿no? Cuando ponen de ministro de lo que sea a alguien que no tiene ni información ni tiene nada. O sea, entonces, sí que es verdad que la voz o el funcionamiento o las pautas a seguir o los fallos que hay en el sistema, los que lo ven son los que están a pie de cañón. Eso es evidente. A mí me pasaba en mi trabajo que mi coordinador me decía X cosa y yo que llevaba 4 horas con ese problema le decía, parece mentira, que no has estado aquí, en mi posición, que esa no es la solución. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, mira, voy a poner mi ejemplo porque es muy práctico. En el tema del TDAH, por ejemplo, vale para todo, pero en el tema del TDAH o en el tema de un trastorno, no sirve absolutamente de nada que un colegio sea inclusivo, que tenga una preparación y que de ahí el chaval salga contento y satisfecho porque la manera de enseñarle o su adaptación es muy correcta, y luego te lo lleves a entrenar al campo de fútbol y el entrenador se lía a gritos y a decirle que es un inútil. O que tus padres en tu casa no te obliguen o tengas unas responsabilidades a X cosa. O cuando te vayas de acampada los monitores actúen de manera completamente diferente a como están actuando los educadores arreglados. Es decir, tiene que ser todo mucho más global y con una visión mucho más amplia. No podemos enfocar las cosas de manera individual porque si cada uno hace una cosa a su manera, que es a veces lo que está pasando. Yo como monitor que he estado o como educador que he estado en un centro abierto con chavales que venían directamente del colegio, muchas veces mi expresión era, pero ¿cómo te han podido decir eso? ¿O cómo te han hecho lo que te han hecho? O sea, la solución que tenían para un chaval con TDAH es mandarlo al patio a que se fuera a caminar, a dar vueltas durante media hora en el patio.
y cuando te canses vienes. Esa es la solución que le daba un profesor. Entonces, o sea, primero, no ha solucionado nada. Segundo, yo vengo aquí intentando hacer algo, pero el chaval viene enfadado y viene sin ganas de hacer nada porque lleva una hora, iba a decir puteado, no sé si se puede decir, pero bueno, que le han hecho la vida imposible en el cole. Entonces, luego hablas con su familia, en otros casos, y la familia te dice, no, que eso del TDAH no existe. Y tú, como educador, pues dices, ¿al colegio qué hago? ¿Aquí qué hago? ¿Y aquí qué hago? Entonces, es un caos completo. O sea, no sé si viene mucho por las ramas, pero lo que dices tú, ¿no? Tiene que estar todo mucho más unificado y con una visión mucho más amplia en ese sentido. Y que cada uno tenga su faceta y su trabajo. Pero con las pautas que esas personas requieren. Pero tú, tu trabajo y el mío. Yo enseño. Y tú, si tienes un problema, si el chaval tiene un brote, me ayudarás o estarás ahí para ayudarme. O en el campo de fútbol, o sea, yo impondría obligatoriamente que los entrenadores de fútbol y de baloncesto y tal tuvieran unas pequeñas formaciones, mini formaciones de asertividad, de comunicación, incluso hasta de psicología, porque un entrenador de fútbol también es un referente y también ves unas barbaridades que dices... O como digo yo, ya en plan bestia, yo haría un test de aptitud para tener hijos. O sea, pero te lo digo en serio. O sea, a veces yo lo pienso, digo, ¿a esta persona no le han hecho un test psicotécnico para tener hijos? Porque es más fácil sacarte el carnet de conducir. O sea, es decir, es más fácil tener un hijo que sacarte el carnet de conducir. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Igual es muy bestia lo que digo, pero ostras, no todo el mundo tiene la mente o tiene las herramientas para educar. También pasa con los profesores y en otros ámbitos, ¿eh? Hay cada profesor y cada monitor que dices, perdona, o sea, dedícate a otra cosa, es que no hay más, ¿sabes? O sea, la falta de profesionalidad, otro tema. Entonces, nos podemos ir por muchos derroteros. No sé si No, totalmente. me he explicado bien. Esto viene a relación, o sea, todo esto que te estoy comentando, preguntando lo que estamos hablando ahora, todo viene en relación a digamos, porque hemos estado hablando de la parte, digamos, grande, la parte externa, y nos vamos a ir un poco ahora a la parte más local y a la parte más intimista. Contigo en esto, el podcast número 8 de María Pastor, lo voy a dejar porque está muy en relación a lo que estamos hablando ahora, para que conozcan, digamos, la cara y cruz que se presenta dentro de la neurodivergencia. Dicho esto, a micrófono cerrado lo hemos estado comentando, Carlos. ¿Qué crees tú que está fallando? Ya vamos a dejar a un lado las instituciones. Sí. Hoy directamente y generalizando, al colectivo de la mal llamada discapacidad, para que estemos tan separados. Ostras. Sí. Porque si recuerdas bien a micrófono cerrado, te he comentado, si empezáramos a dejarnos de mirar el ombligo, sí, y a poner un punto en común, aquello que nos une, para hacer reivindicaciones de las necesidades que tenemos, yo creo que la cosa cambiaría bastante. Pues, mira, ahora te voy a hablar como mi época antisocial y asocial, o como lo quieras llamar. He sido bastante antisocial yo y... lo que creo que está fallando es que vivimos en una sociedad que es cada vez más individualista y que... Mira, ayer justo colgué un reel sobre el tema de Amaya Montero, que volvió a los escenarios por primera vez después de 2 años con Karol G, después de un problema de salud mental, de una foto que publicó que se le veía muy mal y tal, muy demacrada. Y también lo comenté, lo puse por eso, digo, está muy bien y yo me alegro muchísimo y es un ejemplo. Pero es que lo que pasó con Amaya Montero fue también terrible, porque le llovieron hostias por todos lados. O sea, la criticaron, le faltaron el respeto, hicieron memes, se rieron de ella, o sea, auténticas barbaridades. Y esto está pasando hoy en día. Entonces, yo es que soy muy pesimista en ese sentido. Soy un divulgador, me gusta dar la tabarra y pelear, pero tengo un corazón, una parte de mi corazoncito, como decía Sabina, ¿no? Yo voy a votar con la nariz tapada, ¿no? Pues yo tengo una parte de mi personalidad que va por la vida con la nariz tapada, porque creo que el problema es ese, que estamos viviendo en una sociedad cada vez menos
conectada como seres humanos. O sea, es que como biología pura y dura. O sea, pantallas, trabajos, estrés, vida rápida, menos empatía, menos... a mí me pasa, por ejemplo, o sea, yo no creo que sea una mala persona y cada vez tengo más, cuanto más años tengo, menos amigos tengo y menos me apetece salir a la calle. O sea, yo salir por la noche, por ejemplo, lo he desterrado de mi vida, porque las últimas experiencias que tuve cuando salí por la noche fue también terrible. O sea, es un mundo de noche que la gente, no quiero generalizar, pero bebemos de una manera, o sea, abrevamos en vez de beber y nos comportamos de una manera... Y si tú me preguntas qué es lo que falla, yo te contesto directamente eso, porque en ese sentido sí que tengo una parte bastante pesimista. Vivimos en una sociedad cada vez más individualizada y cada vez menos amable con los demás. O sea, yo estoy seguro que la mitad de la gente que escucha esto, con perdón, cuando ve al vecino con la bolsa de la compra, sube rápido en el ascensor para no tener que esperarle. Ese ejemplo práctico, ¿no? Pues yo creo que nos pasa eso, que estamos muy, muy en el yo y muy poco empáticos con los demás. Perdón el pesimismo, pero creo que una de las razones es esa. Creo que una de las razones es esa. Pero resulta curioso en ese sentido, generalizando, digamos, de forma global, nos hemos vuelto muy hipócritas, porque sí. luego resulta de que de forma individual te pones a hablar y dices, no, si yo colaboro con todo el mundo, si yo dentro de lo que cabe, hasta donde llego hago y demás, y no tengo ninguna dificultad de más, pero todo esto son, yo digo, acciones de escaparate. Luego, en las acciones reales a pie de acera... Sí, mira, yo te pongo un ejemplo. Conozco una persona en particular que está asociada a Médicos Sin Fronteras, que paga su cuota a Médicos Sin Fronteras y es un ser completamente despreciable. Entonces, o sea, la conoces, hablas con en persona o ves su actitud frente a según qué cosas y dices, eres una mala persona y pagas su cuota de Médicos Sin Fronteras. O sea, así lava su conciencia. Su conciencia está tranquila, pero es para decirle, eres una mala persona. O sea, estoy a punto de decírselo, pero digo, cállate, pero es así, y así estamos. O sea, yo nunca he querido, hacen su función perfectamente, evidentemente, pero nunca se me ha pasado por la cabeza apuntarme a una ONG. Creo que es mucho más útil, por ejemplo, lo que estoy haciendo. No dejo un mensaje privado sin contestar, no, si puedo ayudar, ayudo, y si puedo dar un consejo, lo doy, y cada vez es más complicado, ¿no? Porque 10.000 seguidores ya empieza, ahí dije, me levanto con 27 mensajes y tal, pero te prometo que intento contestar a todo el mundo dentro de mis... O sea, creo que es mucho más útil. Pues el otro día me dijo una persona que ya tenía el diagnóstico y que se había animado a saberme a mí. Oye, yo, o sea, soy feliz con eso. Esa es la función que tenemos que hacer. Primero ayuda a tu vecino y después cambia el mundo. O sea, dale un abrazo a la persona que lo necesita y después ya te vas a África, que también es necesario, pero primero dale un abrazo a la persona que tienes al lado, leche, que te está pidiendo ayuda, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a partir de ahí todo se expande, evidentemente. Si todos hacemos lo mismo, el resultado es global. Me acabas de recordar un proverbio ruso que decía, si cada uno de nosotros limpiara la puerta de nuestras casas, ¿qué ciudad más limpia tendríamos? Claro, es que es tan sencillo como eso. O sea, mi pequeño corazón de juventud anarquista también está por ahí suelto, que es verdad, que yo creo que la mejor sociedad sería la que todos vivamos libremente sin tener que estar pendientes de lo que hacen los demás y echando una mano a todo el mundo siempre que sea posible. Ya está. Si es que vive y deja vivir, si no, tampoco, no creo que, yo no pido demasiado en esta vida, pero nos lo ponen difícil, coño, es que nos lo ponen difícil, o sea, cuesta. Desde alguien que es no versado en la materia y tú que has tenido la oportunidad de crear tus primeros cimientos con ese libro que has publicado, te traslado lo siguiente. Y esto es un debate que estoy intentando por todos los medios a ver si soy capaz de que se cristalice
y se pueda realizar al final. No sé si estarás de acuerdo conmigo, que creo que el lenguaje, tanto hablado como escrito, es muy importante transmitirlo de forma correcta, porque al lenguaje escrito y hablado le ocurre lo mismo como, bueno, pues como un cuchillo de mantequilla que sirve para untar mantequilla en el pan o Y el hacer de daño izquierda a para el pan. alguien, o hacer daño a alguien, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el término inclusivo me chirría muchísimo, ¿vale? Y me chirría muchísimo porque en el momento de que hablamos de inclusión es porque ya previamente hemos aceptado la exclusión de los demás. Repítemelo, que lo analice otra vez. Lo repito. Repíteme la frase. Sí, sí. Que el término inclusivo ya de por sí es excluyente, porque aceptar la inclusión es porque yo ya previamente he aceptado de que hay grupos excluyentes. Ah, sí, claro, por supuesto, sí, ¿Vale? sí. Correctísimo, sí, sí. Ahora te he entendido. Sí, sí, Vale. sí. Entonces, yo abogo más porque a todo el mundo se le llena la boca de decir todos somos iguales, y esa es la mayor falacia que nos han mentido. O sea, que nos han mentido, nos han vendido. O sea, decir Sí, que sí. todos somos iguales es la mayor falacia que nos han vendido. Pero también en neurotípicos y en personas que no tienen ningún trastorno, ¿eh? Claro. Por eso lo estoy generalizando a Sí, todo el sí, mundo. sí, sí. ¿Por qué? Porque en realidad no todos somos iguales, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno es más alto, más bueno, pues se puede sentir más guapo o más feo o más agraciado, porque yo, por ejemplo, yo me considero de belleza picasiana, pero eso no implica en un momento dado de que yo pueda participar en un grupo o tener una conversación razonable e intelectualmente hablando contigo, por ejemplo. Eso no me impide a mí mantener esa conversación. Entonces, para alcanzar esa igualdad que nos venden, que nos han vendido de forma tan burda, yo soy de los que dicen de que para alcanzar la igualdad hay que aplicar la equidad. Claro. Entonces, correcto. Sí, tengo un post también que habla de eso, sí. Uno, por ejemplo, yo precisamente de esa fecha que mencioné antes, del 4 de diciembre de 2017, la mal llamada discapacidad, que esa es otra etiqueta que nos han vendido, y también creo que habría que abrir ese melón, consiste en que uno no tiene la mal llamada discapacidad si o sea, la discapacidad aparece en el momento en que uno no puede participar en un entorno social, en un entorno, digamos, físico, en condiciones óptimas por uno mismo. Ajá. ¿Vale? Entonces, dicho esto, porque es que resulta curioso, o sea, por un lado se nos etiqueta de que tenemos una discapacidad, ¿vale? Por un lado somos etiquetados con la etiqueta del ámbito que sea. En tu caso puede ser el TDAH, en mi caso bueno, pero con un matiz. Yo, en mi caso concreto, tengo un carnet de discapacidad por el TDAH y por otras cuestiones que surgieron. No todo el mundo tiene un carnet de discapacidad, pero sí que tiene un trastorno. Entonces, claro, pero me refiero dependiendo. Cuando te ponen la etiqueta, ¿vale? Sí. Cuando ya somos etiquetados con mal llamada discapacidad, por sí. otro lado, lo que te acabo de decir, de que la discapacidad aparece cuando uno no puede participar en condiciones de igualdad, que es lo que ya hemos hablado de la igualdad, con el entorno y con el resto de la sociedad en condiciones óptimas, que es dicho por la ONU, esto entra en contradicción porque, vamos a ver, si por un lado dice de que mi discapacidad aparece cuando yo no puedo participar, por lo tanto... ¿Cómo voy a participar en una sociedad inclusiva, no? Efectivamente. Entonces, en ese terreno, yo he llegado a la conclusión de que el discapacitado a fecha de hoy es España entera, no nosotros. O sea, la discapacidad está en España, no nosotros. Porque yo hay personas que no están discapacitados, pero yo los discapacitaría, pero ese también es otro tema. Efectivamente, sería para hablarlo en otro podcast. Pero en el siglo XXI, en el año 2024, en el que nos encontramos, teniendo los medios que tenemos, teniendo las dificultades que hay, que me digan a mí dónde están los avances.
Bueno, es que igual no los hay. O sea, yo fui diagnosticado con 35. En mi infancia, evidentemente, en los años 80 la cosa estaba muy verde todavía, pero fui diagnosticado a los 35, tengo 47. Y bueno, las ventajas que he tenido ha sido, por ejemplo, que la matrícula de la IOCME de los estudios me salieron gratis, que puedo tener algún descuento en según qué teatros y museos. Pero, por ejemplo, yo en mi trabajo, uno de los motivos que yo esté con desempleo es precisamente ese. O sea, yo hacía un tipo de trabajo muy concreto, muy específico, de que era de atención al cliente, avería, servicio técnico, ayuda al usuario, mucho más técnico y mucho más, bueno, técnico, sí, la palabra es técnico. Yo hacía un trabajo mucho más técnico y llegó en un momento en que pasé de hacer ese trabajo técnico y a los que teníamos más veteranía y teníamos más facilidad de palabra y se nos daba a tratar bien cosas complicadas, decidieron que tendríamos que echar una mano en el apartado de reclamaciones y facturación. ¿Qué pasó? Que al final me quedé en ese departamento, prácticamente todas las llamadas eran de... Entonces, yo en ese sentido tenía un problema, porque yo, por ejemplo, no puedo estar 4 horas delante del ordenador sin hacer una breve pausa. Necesito hacer una pausa cada hora y media por mi discapacidad. No por la discapacidad, sino por mi necesidad de mi TDAH, de que necesito refrescar la mente, que es que pues, si no colapso. Entonces, ¿qué pasó? Que había unos turnos de descanso que yo con el trabajo que hacía antes, los descansos eran cuando tú podías cogerlos. Habían unos puestos de descanso y si estaban libres los cogías y si no, no. Entonces, si estaban siempre ocupados, en el trabajo que hacía antes yo podía esperar más tiempo, porque no era tan estresante ni me suponía un problema mental. Pero en el puesto actual en el que estaba trabajando, la mayoría de llamadas eran de facturación, de quejas y de reclamaciones, y mi cerebro colapsaba mucho antes. Entonces yo entonces no podía hacerlos. Entonces también el tipo de trabajo que hacía no era el que quería, no era el que me gustaba, estaba todo el día con cifras negativos, eso me produce ansiedad, me dio un ataque de ansiedad, tuve que coger la baja, volví, al cabo del tiempo cogí otra baja de 8 meses y en esta última baja el ICAM y la Seguridad Social me dio el alta porque ellos consideraban que yo estaba apto para trabajar cuando yo consideraba de que no estaba apto para trabajar en el puesto en el que estaba, que no tenía ese acceso o no tenía esa disponibilidad por mi discapacidad a tener unas herramientas y unas pautas que tenía que seguir por mi discapacidad. Hasta que, bueno, yo me negué a ir, bueno, después de charlas con sindicatos y con tal, pues nada, tuve suerte incluso porque se consiguió despido y no abandono del puesto de trabajo y por suerte me ha quedado un paro que, bueno, puedo tirar con los ahorros que tengo, pero la causa principal de que yo esté sin trabajo ahora, no busco culpable, digo la causa, es esa falta de acceso universal a mis necesidades como persona con discapacidad. A la pregunta, ¿qué avances hemos hecho? Pues puedes comprobar, pues ya hace un mes que me quedé en paro. O sea que los avances que se han hecho, porque hay trastornos y enfermedades que parece que solo los tengas cuando eres niño. Entonces, se preocupan mucho cuando eres niño, te llevan a psicólogos y tal, los profesores, educados, los asistentes sociales, papá, cuando tienes 18 y 20, pues nada, tú mismo, las empresas... hombre, si vas en silla de ruedas, sí, que porque se ve mucho, ¿sabes? Si alguien tiene que cargar con una silla de ruedas arrastrándose por el suelo, queda feo. Entonces, para eso sí. Pero para los trastornos mentales están flojetes todavía en ese sentido. Entonces, toda la razón del mundo. O sea, ¿qué hemos avanzado? Yo creo que poco. Yo creo que poco. Poco y mal. Hemos avanzado poco y mal. Entonces, otra vez me refiero a ver qué soluciones nos dan la gente que teóricamente entiende. A mí no me han preguntado, a ti tampoco, y a mi pareja como profesora tampoco. Entonces, ahí está el problema, creo. Comentarte, porque la acaba de sacar, lo ha sacado a colación y yo también hago referencia mucho en ello cada vez que hay oportunidad en distintos foros. Afortunadamente, y digo afortunadamente, España en general es muy solidaria. O sea, y que no se pierda, ojo, que no se pierda. Sí. Pero es una solidaridad muy hipócrita. Y voy a explicar las razones. Es muy hipócrita porque desde que se nace
hasta los 25 años, donde alcanzamos nuestra madurez biológica, porque ya luego tú cumples 25 años y lo que has crecido, has desarrollado de forma biológica. Y tu sentido madurativo digamos, en nuestra cabeza, 3/4 de lo mismo. Llega hasta donde llega. Los TDAH tardamos un poquito más en madurar mentalmente por eso. Pero bueno, sí, maduramos un poquito más tarde. Sí, pero bueno, los que tampoco tienen problema, también hay algunos que tardan mucho más bueno, no, hay quien no madura en la vida, o sea, no... Efectivamente, ¿no? Entonces... O, como digo yo, tú no has madurado, tú estás podrido. También. Entonces resulta de que hasta los 25 años, si hay que hacer una gala, venga, nos volcamos todo el mundo y hacemos una gala. Si hay que hacer recogida de tapones, venga, vamos a recoger tapones. Hay que recoger firmas, vamos a recoger firmas. Sí. Pero se nos olvida que vamos a ver que ese ser humano que ha llegado a los 25 años, sea hombre o mujer, al final sigue creciendo y que los problemas siguen siendo los mismos o se acentúan. O sea, que es que no desaparece. Sí. Sin embargo, para el resto de la sociedad, una vez que pasa 25 años y un día, ya resulta que empiezas a incomodar. Ya empiezas a molestar, pero si como en el post que tú habías colocado, pero si se te ve muy bien, ¿tú tienes problema? No. A mí me duele más. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quejas si vas en una silla de ruedas? Pues no estás viendo que... En referencia de la edad y todo esto, mira, te voy a contar una anécdota muy graciosa, que aquí en Cataluña, a la Caixa, tiene lo que se dice la cuenta joven, la cuenta jove, hasta los 30 años, ¿no? Con beneficios, porque eres joven, hasta los 30 tienes beneficios, entradas, te hacen descuentos, no sé qué, te dan, bueno, ciertas cosas. Te voy a contar yo cómo me informaron de que yo ya no era joven y de que ya no tenía ni descuento, ni tenía beneficio, ni tenía nada que me buscara la vida. Que fue el día de mi cumpleaños, cuando cumplí los 30 años, a las 2 de la mañana fui al cajero a sacar dinero y se me quedó la tarjeta. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Tuve que pedir dinero toda la noche, aparte era fin de semana y hasta el lunes, nada. Coño, cuando voy a buscar la tarjeta dicen, no, es que como tienes la tarjeta de la cuenta joven, ¿sabes? Ya no te pertenece. Digo, ¿no tenéis otra manera de informar que el hecho de que se me quede la tarjeta a las 2 de la mañana en el cajero, que me quedé tirado como una colilla? O sea, fíjate tú, o sea, y es verdad, o sea, ya tienes 30, ahora a partir de ahí, a mí, cuéntate la vida, búscate la vida. Y es verdad, esos, no sé cómo lo dice el gobierno, ayudas que dan a la juventud, tal. Sí, pero hay una cierta etapa de edad que parece que ni puedes pedir la renta mínima porque eres joven, ni te puedes acoger a lo de los jóvenes, ni puedes, ¿sabes? O sea, lo pagas todo al precio más caro, no tienes ninguna ayuda en nada y hasta que no tengas problemas serios con 55, porque no tengas para comer, entonces ya te ayudamos. Pero hasta esa edad, ya sí, es verdad, toda la razón. O sea, parece que hay ciertas cosas que solo pasan en ciertas edades, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya veremos qué hacemos. Pero mientras tanto, a ver si te apañas solo, a ver si de momento vas tirando. Y sí, es hipócrita. Es como lo de los bancos de alimentos. Hacen un servicio brutal y son necesarios. Pero es que no tendrían que existir los bancos de alimentos. Tendría que ser el gobierno el que diga, tú no tienes para comer, toma comida. Tú no tienes para vivienda, toma vivienda. O sea, los bancos de alimentos funcionan gracias a la caridad de la gente. Si no hubiera caridad, ¿qué haríamos? O sea, sí, es todo bastante hipócrita. Ojalá sigan funcionando mucho tiempo, pero a ver, yo creo que es el gobierno el que tiene que dar de comer al hambriento. Pero, digo yo, no sé, cosas mías, que me enrollo. De estos pensamientos extraños que algunas veces aparecen. Cosas raras que yo pienso que a quien le estamos pagando para que nos hagan servicios son los que nos tienen que ayudar en el momento que necesitemos ayuda. Llámame loco, llámame... Sí, el que tiene que poner más gente en sanidad y el que tiene que poner más medios para que eso no ocurra, creo que es el que a que yo he pagado. Ya no he votado, no, te estoy pagando cada día, con mis impuestos. Entonces... Pues nada, seguiremos esperando a una solución. Como si todas las respuestas acaban igual, si te fijas, ¿no? A ver qué dicen los de arriba. Mientras tanto, creo que el problema ya veo hacia dónde está, en términos generales. Pero bueno, no sé qué piensas tú, si crees que el problema está arriba o no. No, coincido bastante contigo. Siguiendo un poco con la línea de vida,
y como suelo apuntillar cuando se presenta la ocasión, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. Cuéntame, porque me has dicho que tu libro hace 10 años que lo escribiste y ahora es cuando, digamos, que parto más largo. Pues sí, pues como buen TDAH acabé de escribirlo y dije, ya he acabado. Entonces, ahí se quedó. Sí, o sea, a mí lo que me gusta realmente es escribir. Yo participaba en certámenes poéticos de estos y he escrito desde pequeñito. Fue mi pequeño refugio. O sea, a mí la escritura me salvó de muchas cosas. Yo fui a parar casualmente con el tema del bullying con, no me acuerdo, 12, 13, 11, 13 años a la biblioteca del colegio, porque ahí no iban nunca, y un día corriendo, pues acabé en la biblioteca para resguardarme de los matones de octavo B. Entonces me senté por allí y cayó en mis manos las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y ¡buah! Se me encendió una bombilla que dije, esto es maravilloso. Aparte a nosotros nos cuesta mucho leer, entonces la poesía es perfecta, porque lees un poema y tal. Luego ya me cayó en mis manos otro de Pablo Neruda y cositas. Luego ya me fui al lado oscuro, me fui a Charles Baudelaire, a, ¿cómo se llama? El del Cuervo, ¿cómo se llama? No, el del Cuervo. Allan Poe. Luego ya me fui a la degradación de Charles Bukowski y todo ese tipo de gente. Y bueno, me gusta mucho la poesía y ese es el motivo por el cual escribo un libro, porque me gusta mucho escribir y creo que lo hago bien porque me lo dicen. Yo no me lo creo, pero me lo dicen. Entonces, pues eso, el libro parió en el peor momento de mi vida. En ese momento que te dije que volví a Andorra, que se me caía el pelo y tuve que volver a tratarme por el tema de la ludopatía. Pues nada, cuando me cansé de jugar a marcianitos en el ordenador y a ver vídeos en plataformas raras, pues me dio por escribir. Entonces salió solo. O sea, vomité. O sea, hay cosas que ya estaban escritas de antes y cosas que escribí un poquito después. Pero el grosor fue vomitado en pleno apogeo de mi depresión. Y sí, es que este libro se llama TDAH para necios. La portada es muy gráfica, como puedes comprobar. Es una metáfora de... Sí, aquí saco el dedo, si digas, estoy sacando el dedo. Es una metáfora, porque son mis memorias y me desnudo completamente delante de todo el mundo para que sepan cómo soy, quién soy y por qué soy como soy. Y esto es para lo que hemos hablado antes. Entonces pues sí, mi mujer, que es muy pesada, cuando empezamos a salir, era muy pesada en ese sentido cuando le enseñé el libro. Y bueno, una manera de convencerme fue regalarme para mi cumpleaños mi propio libro. Se fue a una copistería, lo encuadernó como un libro tal, con su título y tal, y me regaló, digo, me ha regalado un libro, qué bien. Y cuando abrí el libro, era el mío. Aún tardé todavía un año y pico ella me decía, hasta que me levanta la cabeza, lo he autopublicado, es decir, he trabajado con una editorial que conocía, que me pasó con una segunda editorial para hacer maquetación y todo esto, pero es autoeditado, o sea, vamos, que la pasta la he puesto yo toda, que nadie me ha puesto un duro. Entonces, pues nada, de momento no estoy viendo por Instagram porque intenté hacerlo por esa gran plataforma, pero me rendí por el follón que era, no entendía absolutamente nada, o sea, de cómo vender un libro por ahí. Resulta que si lo cuelgas escrito allí sí que te lo publican ellos, pero si lo tienes tú publicado es un follón de 1000 pares. Entonces lo estoy haciendo yo a través de un formulario de Google, con el link y a través de Bizum. Y bueno, yo estoy muy contento por el feedback que he recibido, no por la cantidad de libros que he vendido. Y he regalado muchos, evidentemente. Y bueno, cuento eso. Hay 2 primeros capítulos que es mi infancia, como TDAH, que se llama Con un TDAH bajo el brazo. Hay quien nace con pan, yo vine con un TDAH. Y todo lo demás ya son experiencias en la etapa adulta, 100%. Entonces, está muy pensado también para que lo lea gente con TDAH. Capítulos muy individuales entre ellos, fáciles de leer, el tamaño de la letra está pensado también para ellos, la numeración de las páginas va hacia atrás, es decir, ¿dónde están las páginas? Está aquí.
¿Ves? Lo de las páginas va hacia atrás. Llevo 47 de 160, porque nosotros tenemos mucha manía en decir cuánto me queda, cuánto me queda, cuánto me queda. Y entonces, para no perder el hilo, pues o sea, está pensado para un TDAH, o sea, para mí. Y bueno, pues pensando en hacer el electrónico, porque claro, enviarlo a Latinoamérica, que hay mucha gente de allí, es complicado. Y quiero ponerme a hacerlo, a subirlo en electrónico para que más gente pueda tenerlo. De hecho, luego me comentas tu dirección y tal, que te voy a enviar uno dedicado para que lo leas. Claro, evidentemente. No, Agradecido, agradecido. hombre, por supuesto. Y esto esperando a ver si me llama la editorial Planeta para darme algún premio de esos de $1 millón que tienen de $1 millón que tienen por ahí, pero de momento no ha colado. Y bueno, es un libro que son historias en primera persona donde hablo de mis desbarajustes, de mis depresiones, de mis miedos y de mis más profundas, y también de una manera muy humorística, muy sarcástica y muy amena de leer. O sea, hasta esas personas que decimos que deberían tener discapacidad y no la tienen, también se les será fácil leerlo. O sea, contento por haberlo parido y por haberlo hecho, sobre todo. Carlos, en relación a lo que estás diciendo, permíteme que abra otro melón. Dime. Y ahora va desde la percepción que tú tienes y desde la experiencia que tú tienes de bueno, pues como bien tienes en la etiqueta, TDAH, ¿vale? Hasta donde yo entiendo, hay a lo largo de la vida, bueno, y en la vida cotidiana, hay momentos donde uno hace el masking, que se enmascara. Por otro lado, se manifiesta el hiperfoco, que muestra. Y hay otro apartado donde a mí, la verdad, que es la parte que a mí me llama más la atención y la que más trabajo me está costando de entender. Y es cuando se provoca digamos, los bloqueos de explosión. Y cuando digo bloqueo de explosión, digo, bueno, ese tipo de agresividad que se llega a mostrar. La impulsividad, la agresividad. Efectivamente. Entonces, por respeto a las personas que lo padecen, no lo vamos a colgar, pero bueno, los hechos que voy a contar creo que mucha gente la habrá visto ya por redes sociales, en TikTok y en Instagram, porque se ha viralizado mucho, donde, por ejemplo, una chica agrede a su madre en un vehículo porque se obstina y se focaliza en una mano, en la mano de la madre, y empieza a hacerle daño, le tira del pelo y demás. Otro chico donde la madre muestra una paciencia infinita, igual que esta madre del vehículo, donde le está diciendo, mira, esto es lo que tengo para ofrecerte para de comer y no tengo más nada, y el chico también revienta y empieza a agredir y demás. La pregunta es, sabemos que nosotros tenemos la dualidad del bien y el mal. Sí. ¿Vale? Dime. No, ya. Vale, perdón. Soy yo el que me bloqueo a la hora de... No, que pensaba que te daba cosa preguntármelo, no te cortes, no, para nada. No, preguntarte no, porque me las has hecho muy fácil todo el podcast y estoy eternamente agradecido por lo mismo y me lo estás haciendo muy fácil, ¿no? Por eso me estoy lanzando a preguntarte esto tan complejo, porque creo que no se habla de ello. Y lo puedes publicar, porque ya me imagino por dónde va. Dime. El tema está... ¿La maldad en un momento dado hay que justificarla? Porque yo no distingo en un momento... A ver si explico... No quiero que se me... Por Dios, yo no quiero... O sea, entiendo, sí, entiendo. No quiero que se me malinterpreten mis palabras. Que sí, sí. Te estoy entendiendo la percepción. Un momento dado es que un crío pueda tener una rabieta. Sí. Porque una rabieta la tiene un niño porque es normal, porque es en un proceso biológico de vida que tiene que conocer su entorno y su mundo lo tiene que conocer. Y por ejemplo, hay procesos biológicos que son normales desde que se nace, por ejemplo, desde los 0 años hasta los 7 años, que es donde hay que somos verdaderas esponjas para aprender todo lo que queramos,
Sí, ahí es donde creamos nuestra personalidad, básicamente. Sí. Y hay un espacio de tiempo en esos 7 años donde se presenta el término yoísmo, donde todo es mío, sí. y no es Son ya etapas, solo el yoísmo. Sí. Efectivamente, no es solo el yoísmo por el yoísmo, sino yoísmo posesivo porque todo es mío. Mi papi es mío, mi mami es mía, mis juguetes son míos y todo lo que hay alrededor que a mí de una forma se me muestra o se me traslada que puede ser para mí, es mío y no lo tengo por qué compartir. Sí, pero claro, luego pasa el periodo de la pubertad, que empezamos a experimentar y a conocer a cosas, y llega un momento donde dice, vamos a ver, vale, yo puedo entender las partes de deficiencia madurativa, yo puedo entender en un momento dado que un ser humano, bueno, progresa de distintas formas, bueno, pero ese tipo de agresividad hay que justificarlo. No, evidentemente. Pero lo que pasa es que no voy a poner ningún pero a lo que has dicho, ¿eh? Lo que sí que una pequeña acotación. Yo te he trasladado eso desde totalmente la ignorancia, porque es que completamente de acuerdo. A mí me cuesta entenderlo. Entonces, si a mí personalmente, que ejerzo un esfuerzo por comprender al colectivo TDAH, tengo esa percepción y yo soy, digamos, bueno, trato de ponerme en los zapatos del otro. Imagínate en el resto de la sociedad cómo se ve. Sí, de hecho, dentro de mi perfil en algunos posts hay personas que me lo han dicho y me lo han... Algunas personas me lo han dicho, lo hemos hablado allí en el post de forma muy amable, muy correcta y muy constructiva, y otras personas me lo han dicho de otra manera, poco constructivamente y atacándonos en ese sentido. Entonces no te preocupes porque primero estoy acostumbrado y segundo sé a lo que te refieres. ¿Sabes qué pasa? Que ese tipo de conducta no es el TDAH en sí. O sea, el TDAH tiene una serie de síntomas, ¿vale? Te despistas, eres muy impulsivo, eso evidentemente influye. Eres inquieto, te pierdes en las conversaciones, tienes bloqueos mentales, tienes como yo, que es tipo combinado, pues tengo hiperactividad, no puedo estar quieto, etc. Entonces, ¿qué pasa? En el TDAH surgen lo que son las comorbilidades, que son trastornos o problemas derivados del mismo TDAH. Es decir, una comorbilidad que yo tengo del TDAH, que he tenido mucho tiempo, que por eso me dieron la discapacidad, fue ansiedad y depresión, ¿vale? Son trastornos que surgen a raíz del TDAH. Y ese tipo de actitudes en esos chavales se trata de un trastorno oposicionista desafiante, que es una comorbilidad o un trastorno derivado del TDAH y de un TDAH, primero, que no se ha tratado adecuadamente, de un TDAH que es muy explosivo y de un TDAH en el cual desde bien al principio no se ha trabajado correctamente con esos chavales. Y a lo que voy, y esa es la respuesta que te quiero dar, evidentemente no son justificables para nada. De hecho, en otras actitudes menos agresivas yo siempre digo también que hay que hacer mucha autocrítica. Alguien puede ayudarte y puede decirte, Carlos, estás hablando mucho, decirte, calla, darte un golpecito, tranquilízate o estás bien, lo que sea. Pero yo también he hecho mucha autocrítica y he trabajado mucho para evitar que las demás personas tengan que cargar con mi trastorno, evidentemente. Y en estos casos, el trastorno oposicionista desafiante es cuando ya todo, al final ya se ha ido de madre por completo y el chaval, la única herramienta que tiene es esa, el ataque frontal, que es justificable, evidentemente. En ese término y en esa situación, no sé si utilizar la palabra justificar. No es comprensible, sobre todo. Y, evidentemente, justificar violencia no se puede justificar. Pero son casos en los que hace falta una intervención muy a fondo, tanto terapéutica como médica, como con medicación, como con terapia cognitiva conductual y que todos los agentes implicados estén a la misma, porque si no es prácticamente imposible. Yo tuve a un chaval no tan bestia, pero que tenía TDAH y también tenía trastorno obsesivo desafiante.
oposicionista desafiante. No era tan agresivo, pero sí, era muy complicado lidiar con, bueno, al final abrías la puerta y se tenía que ir del aula porque era la única manera de que se calmara o de que, bueno, vete al patio a jugar, pues vete a coger la pelota y vete al patio, porque es muy complicado. Entonces, y también digo una cosa, y quiero aclarar, que yo siempre lo digo por redes, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no soy terapeuta, estudié integración social, tengo TDAH, me he informado mucho, he leído mucho, he trabajado con chavales, pero no tengo, ojalá, herramientas en ese sentido, que las hay. Entonces, son casos que son muy jodidos y son preocupantes porque las familias son las primeras que están completamente desesperadas. Y segundo, y ahora voy a decir algo, voy a tirar pelotitas en mi tejado, o sea, a favor, que es que él también lo pasaba muy mal. O sea, y a mí ese chaval y su madre me lo hizo saber. Entonces, lo pasa mal todo el mundo que es complicado. Pero sí, es eso, es un trastorno oposicionista desafiante que requiere muchas herramientas, mucho trabajo y sobre todo normalmente surge porque el TDAH o otro tipo de trastorno de conducta no se ha tratado adecuadamente desde un principio. Entonces se van acumulando. Entonces también es como con una persona que no tiene un trastorno. Si tú tienes un niño consentido desde los 2 años y a los 18 años le dices que se ponga a trabajar, ¿qué te va a decir el niño? ¿Trabajar? Pero si yo te pedí 200 euros para el fin de semana, me los has dado, ¿por qué me tengo que poner claro? Entonces, por hacer un símil, no quiero comparar evidentemente ni justificar ese enfado, pero pasa por, aparte también está, si no me equivoco, categorizada, como decías tú, unas etiquetas, como un trastorno independiente también del TDAH. Es decir, normalmente coinciden, suelen coincidir en el ente, pero bueno, hay chavales con trastorno oposicionista desafiante que son así por trastorno, porque de la misma manera que nuestras funciones ejecutivas no funcionan correctamente, en su caso, pues no sé, si es la amígdala o otro tipo de zona que no funciona correctamente para que la noradrenalina igual está afectada, o otro tipo de neurotransmisores, para que ese chaval responda así. O chavala, pero bueno, es más normal en chavales, sí. Entonces, sí, no, justificable, no. Joder, fastidia decirlo porque sí que tiene una justificación, digamos, médica o tal, pero evidentemente, o sea, la disciplina y las obligaciones también forman parte de las tareas de las personas con TDAH, con cualquier trastorno, evidentemente, no hay que olvidarlo, por supuesto, y de los padres y de los agentes educativos. O sea, todos tenemos que hacer autocrítica y en este caso, pues, es que es muy complicado. Agradezco enormemente tus palabras y te voy a decir por qué. Porque voy a poner un símil y todo el mundo lo va a entender ahora al respecto. Como bien has dicho, tú no eres profesional de la salud, sino tú eres parte implícita en primera persona del problema. Igual que en un momento puedo hablar de mis patologías en primera persona. Yo no soy una persona que tampoco soy profesional de la salud, ni tampoco pretendo serlo. Yo cuento en un momento las necesidades que tienes, igual que tú expresas las necesidades que tienes. Dicho esto, volvemos a lo mismo y espero de que de buena fe a quien le corresponda le llegue lo que estamos hablando y empieza a tomar medidas en el asunto. Comentamos que la educación viene desde el hogar. Sí. Y en este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues la falta, o sea, la vida tan acelerada que nos encontramos hoy en día, la falta de conocimiento y las faltas de recursos, cuando ocurren circunstancias como estas, los padres terminan cediendo a los caprichos de los niños, como en muchas ocasiones ocurre, de, por ejemplo, tenemos un niño inquieto que no tiene ninguna dificultad, no tiene ningún problema ni nada, como lo que tú has comentado, yo no voy a trabajar porque me has dado 200 euros para irme el fin de semana, no me voy a ir a trabajar ahora. Claro, ahora después de toda la vida sin dar un palo al agua, claro. Efectivamente, entonces, si ya desde primera hora, por no escuchar a nuestros hijos, le damos aquello que creemos en un momento dado para tenerlo ahí y que vaya de forma asilvestrada,
todavía se acentúa mucho más ese tipo de capricho y ese tipo de, digamos, de bueno, pues como, bueno, pues de autoritarismo regalado en el caso de la gente con mal llamada discapacidad. Espero que empiecen a tomar cartas en el asunto, que los profesionales que están al respecto empiecen a ayudar a las familias, porque cuando una mal llamada discapacidad entra en la vida de uno, no es uno el discapacitado, es el entorno que hay alrededor. O sea, si la discapacidad entra en una pareja, la pareja es la que está discapacitada, porque la pareja intenta amoldarse a las necesidades que hay. Por supuesto. Es más, si una cosa me ha enseñado mi mujer, es a no poner excusas con ciertas cosas puntuales, ¿eh? Hay otras cosas que sí que me las permite, entre comillas, o que las entiende y las comprende, pero en algunos asuntos me lo dice. A mí no me vengas con TDAH ni con hostias. O sea, porque es verdad, porque hay cosas que yo hago, y tengo 47 años, y he vivido solo desde los 20 y pocos, me he mantenido, he trabajado, o sea, yo he trabajado en muchos sitios diferentes, pero nunca he parado de trabajar y he sido siempre 100% responsable con lo que he hecho. Entonces, que sí, que tenemos un trastorno, que tenemos serios problemas en muchas situaciones, pero bueno, también como personas tenemos obligaciones y tenemos personas al lado que nos quieren que lo pasan mal. Entonces, cuida también dentro de tus posibilidades, de lo que tú te puedas permitir, hazlo. Por ejemplo, yo ahora estoy en paro y estuve de baja mucho tiempo. Mi mujer tenía la comida preparada cada día. No me lo tenía que decir. O no llegaba y decía, ¿qué hacemos? No me lo pidió. O sea, ella no me pidió que era la comida hecha, no, pero ella cada día que llegaba estaba la comida preparada. O estaba hecho porque es mi obligación en ese momento. Y si trabajáramos los dos, también cocino yo, porque también es mi obligación como parte de un ámbito social o de una familia o de lo que sea. Entonces, excusas no. Empatía también, según qué casos. Pero volvemos a lo que hablábamos antes también. Y evidentemente no quiero quitarle importancia a nadie en ningún trastorno. La educación viene de donde viene. Todo el mundo sabe de dónde viene la educación y nosotros, que somos de otra quinta, sabemos de dónde viene, de dónde debe nacer la educación. Entonces, si esa parte no está hecha, hay mucho trabajo atrasado por hacer. Y entonces, si encima le añades de que tienes un trastorno, pues es doble trabajo y doble complicación. Por no decir las familias, sin atacar también, que niegan ciertos trastornos, que también te lo encuentras, ¿no? Le llegó a una familia cuando trabajaba que su hijo no iba a tomar nada ni iba a ir a un psicólogo porque no estaba loco. Entonces, claro, pues su hijo tiene TDAH, trastorno oposicionista desafiante. Yo lo veía, yo no soy psiquiatra, pero evidentemente en el colegio estaban completamente de acuerdo conmigo, pero la familia no. Entonces, claro, todo se acumula y todo ayuda. Y si todos vamos a la una, todo es más fácil. Pero en el momento que una eslabón de la cadena no hace lo que tiene que hacer, todo se magnifica, todo es mucho, mucho, mucho peor. Entonces, me van a echar la bronca luego, porque parece que estoy en contra de las personas que les estoy metiendo caña a las personas que tienen trastorno, y no es así. Simplemente que todos tenemos que poner nuestra parte al 100%. Es que resulta curioso, ya te digo, me lo estás poniendo muy fácil porque acabas de comentar una cosa ahora que también viene a colación al respecto. Por un lado viene el capacitismo de la sociedad hacia las personas de la mal llamada discapacidad. O sea, se nos infantiliza, se nos trata como si no tuviéramos capacidad de decisión propia y demás. Curiosamente, por regla general, en ocasiones donde estamos en un entorno social, se dirigen antes a la pareja, antes a que a uno mismo. No sé si te habrá ocurrido. A mí eso no me ha pasado. Porque evidentemente, como puedes comprobar, no se me nota nada. O sea, yo soy nervioso, pero no. O sea, lo que hablábamos, ¿no? Yo tengo TDAH, pero no voy a dar para nadie. Digo, dame una barra de pan y, por cierto, que sepa que tengo TDAH. No hace falta. O sea, tengo una discapacidad, pero puedo comprar pan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y puedo cenar con mi pareja sin que haya
ningún problema. Pero bueno, perdona, que te he cortado, sigue. No, para nada, pero me refiero que el entorno social ejerce ese capacitismo y ese infantilicismo dentro del colectivo de la mal llamada discapacidad, y por otro lado, familias que por desafortunadamente, porque aquí vendría otra vertiente, que en otra ocasión te invito, si te parece bien, a tratar el tema, cómo las familias niegan lo que está ocurriendo. La no Sucede mucho. aceptación por no pasar, digamos, ese duelo de aceptación de lo que está ocurriendo en su entorno. Porque tú es normal. Efectivamente. O sea, porque parece que si es lo contrario, no es normal, ¿no? Es que... Y dentro de esa no aceptación, la importancia que se tiene es de, bueno, porque hay que trabajarlo, de, bueno, ¿quién cuida al cuidador? Sí, sin duda. O sea, yo de hecho cuando trabajaba de ello, mira, tuvimos unas acampadas de 20 días con chavales de CRAE, de 14 a 18, cada uno de su madre y de su madre, ¿eh? O sea, había de todo. O sea, eran chavales con problemas de autoestima, con problemas de agresividad, con problemas de... O sea, entonces, yo tuve que hacer contenciones incluso, ¿vale? O sea, los profesionales que trabajan como educadores sociales y lidian con chavales en casas de CRAE, están formados para hacer contenciones en tal. Yo aprendí a hacer contenciones porque me enseñaron mis compañeros y lo que aprendí por el camino porque yo me preocupé. El desgaste mental psíquico, yo en aquellas acampadas estuve a punto de romper con mi mujer. Entonces era mi pareja. Pero cuando volví, debido a una llamada que tuvimos por teléfono, estuve a punto de romper por ella de lo mal que estaba. Y emocionalmente fue, o sea, lo más hermoso y lo más cruel que he hecho en mi vida. O sea fue, y lo que dices tú, o sea, yo no vi un psicólogo ni nadie se preocupó por mí, ni, bueno, sí, los compañeros, ¿no? Y la dirección, pero que me refiero a quien cuida a esas personas. Y eso, es lo que hablábamos antes, esos 21 días, 20 días de dormir 3 horas diarias, 4 horas diarias, que es denunciable incluso, durante 20 días con chavales en ese sentido, con esa gestión emocional diaria, de trabajo diaria, de todo lo que te puedas imaginar y más, a razón de 800 euros. Entonces, claro, llega un momento que no me extraña que cada vez haya gente menos, o que haya menos profesionales y menos gente dispuesta, o que no se encuentren o que no se promocione, porque se promociona mucho el FP, muchísimo el FP, pero todavía no he visto un anuncio en la tele promocionando formaciones de salud mental, cursos de salud mental, no he visto ni uno. Al FP sí. ¿Por qué? Porque está preparada para producir y para crear a personas que salgan al ámbito laboral. Entonces, es pues terrible un poco todo plagat, como decimos por aquí, todo ello. Menciono todo esto porque he tenido la oportunidad de, bueno, pues si la gente son más curiosas y miran estadísticas o hacen consultas en Estados Unidos, se dan casos de forma minoritaria, pero están reconocidos y publicados, donde en el caso, por ejemplo, de esas explosiones de conducta y demás en adultos, terminan siendo arrestados y encarcelados por conductas agresivas que no corresponden a nada, y a lo mejor tienen penas de cárcel que incluso no les correspondería si se entendieran los casos como tal, ¿no? Claro. A mí me ha llegado a oída de que aquí en España ha habido casos. Lo que pasa es que aquí es más difícil de obtener ese tipo de información. Pero si aquí ya me están llegando oídas de que están ocurriendo acontecimientos, seguimos volviendo a la rueda de Haste, ¿no? De que sí, estamos dándole la vuelta a la rueda de Haste, ¿no? Donde yo creo que la sociedad española en general debe de hacer una parada de reflexión. Aquí está ocurriendo algo. Aquí no está... Y con esto quiero enlazar ahora para ir un poco poniéndole
No para finalizar, pero sí para ir distinguiendo un poco, ¿cómo ha sido tu etapa de la medicación? Porque creo recordar que en uno de tus posts comentaste de que habías dejado ya la medicación. Sí, hoy voy a colgar un reel diciendo que he vuelto. Ah, bien. Bueno. Sí, lo he grabado hoy mismo y lo tengo que toquetear un poco para colgarlo. He vuelto hace un par de días, decidí volver a tomar la medicación. Entonces, ¿cómo iniciaste el proceso de medicación? Pues inmediatamente, sí. Pero porque te lo indicaron los profesionales de salud. Sí, me lo recomendaron. Sí, me lo recomendaron. Yo ya. ¿Durante cuánto tiempo has estado tomando? Pues te comento, bueno, yo medicación he estado tomando desde los 12 años. O sea, yo he tomado ansiolíticos, antidepresivos, antiepilépticos, todos los medicamentos para la mente, de paquines, antipulsivos, relajantes musculares. Me ha faltado la morfina y la heroína. O sea, y entonces, claro, porque tenía TDAH y no me estaba tratando el TDAH, me estaba tratando la impulsividad por un lado, la depresión por el otro, la impulsividad. O sea, claro, yo estaba tratando síntomas, pero no estaba tratando el trastorno. Entonces, sí, pues cuando la segunda vez que recaí en el juego, cuando mi psiquiatra me dijo esto va a ser TDAH y que me derivó al doctor Quiroga, que por cierto, te hago un inciso en el libro del doctor Quiroga, por lo que me decías de los delitos y tal. Él hizo un estudio y el profesor Barclay también, un gran divulgador y científico sobre el TDAH, coinciden en lo mismo. Hay entre un 40% y 60% de reclusos en España y en Estados Unidos que tienen trastorno por déficit de atención y que están dentro porque un mal día... a mí me pasó, yo tuve un juicio donde me pedían 2 años y medio de cárcel por una pelea. Entonces, muchos casos acaban así. Entonces, y mi pareja y mi mujer puede dar fe porque trabajó en prisiones como profesora y también me lo dijo. Dice, ahí la mitad están como tú. O sea, entonces, a lo que volvía, ¿ves? Esto nos pasa, que nos enrollamos. El doctor Quiroga, la medicación, vale. Pues nada, una vez fueron 2 días de pruebas, pero ya me lo dijo. Está clarísimo. Aparte fui con mi madre, que es la que me lo pegó, entre comillas, porque, bueno, no sé si lo sabes, pero para que lo sepa la gente, tiene un 80% de componente genético. O sea, es hereditario, prácticamente. El otro 20% hay estudios, tienen por unas causas otras, pero el 80% es hereditario. Entonces yo lo tengo de mi madre, que es peor que yo todavía, más nerviosa y más. Entonces fui con mi madre. Entonces, claro, cuando lo vio, dijo, vamos a hacer las pruebas, vamos a hacer los test y vamos a hacer todo, pero vamos, que... Entonces, claro. Entonces, pues la primera opción que me dio, estuvimos hablando, y fue el Concerta, el metilfenidato. Es un psicofármaco, no es activo, que lo tiene la palabra, ¿cómo es activo? No, bueno, es un psicofármaco. Y bueno, mi sorpresa fue que después de empezar con la medicación, al cabo de los 2 días fue cuando conseguí leer mi primer libro prácticamente del tirón. Yo no me había leído un libro del tirón en mi vida, jamás. Y bueno, y el tema del juego quedó zanjado para siempre. El otro día me preguntó una persona por Instagram, que lo voy a decir, Cenet, el cantante, me dijo, dice, entonces sí, porque colgué un post sobre la medicación de que no era sobre los mitos que hay sobre ella. Uno es que es adictiva, que crea adicción. Y yo, claro, lo desmiento 100%. Entonces me preguntó, dice, si fuiste adicto, ¿cómo sabes que no fue la medicación la que te provocó esa adicción? Y mi contestación fue clara. Primero vino la adicción, los problemas, las peleas, los juicios y el desbarajuste, y después vino el diagnóstico del TDAH y el final de la adicción y los desbarajustes. Entonces, yo era ludópata y te puedo asegurar que, aparte de que no he vuelto a jugar y que en su principio me costó no hacerlo, la medicación me ayudó al 100% para no tener ni siquiera pensamientos sobre ello. No tengo ni un solo pensamiento sobre jugar ni voy a un bar y tengo, o sea, 100%. Los adictos siempre son, o sea, los alcohólicos son alcohólicos y yo los ludópatas son ludópatas, no eres exalcohólico o eres alcohólico, no. Entonces, pero yo puedo decir prácticamente que soy ex ludópata porque
estoy 100% convencido que jamás volveré a jugar moneda. Entonces, empecé con el Concerta, me fue muy bien, la verdad, pero sí que tenía varios efectos secundarios después, que era el efecto rebote que me hacía por la tarde. Entonces, cuando desaparecía el efecto por la tarde, estaba mucho más inquieto, más agresivo mentalmente, más cascarrabias, me costaba dormir, no me gustaba nada. Entonces, cambiamos a la atomoxetina, que es un psicofármaco que no es activo, digamos que no es tan activo, que no me sale la palabra, luego te la diré, que también me fue bastante bien. Es un psicofármaco de segunda elección, digamos, cuando no funciona uno, no hace un efecto tan potente como el Concerta para ciertos síntomas y funciona de una manera más gradual. Entonces, es diferente. ¿Qué pasó? Que hubo desabastecimiento de atomoxetina. No encontraba por ningún lado. Y entonces, pues nada, me pasé a otro fármaco que era como el Concerta, pero diferente, una duracetanfetamina, me parece que se llama, que es el Elvanse, que también me fue muy bien, que me daba ese empuje y esa concentración necesaria. Hasta hoy, que decidí, porque una vez me quedé en paro, se fue toda la ansiedad del trabajo, se fue toda la ansiedad de la boda, que también estábamos preparando una boda y solucioné los problemas que implicaban mis problemas de salud mental, que eran esos. Pensé, pues bueno, ahora que estoy bien, me he casado, estoy de vacaciones, verano, me encuentro súper bien, voy a dejar la medicación. Y voy a probar porque me apetece saber en qué punto estoy, conocerme, porque es otra de las cosas que hablábamos antes. Yo como TDAH, cualquier persona con su tratamiento tiene que aprender de sí mismo y hacer mucho autoconocimiento, decir, esto me perjudica, esto no me perjudica. Yo prácticamente de alcohol me he vuelto, yo abusé del alcohol como un animal y ahora soy un bebedor muy, muy casual. Hago una cerveza cuando vamos por ahí y no bebo alcohol. Entonces, ¿a qué viene esto? Porque venía vale, por la medicación. Era por la medicación, por tu proceso de medicación. Exacto, por la medicación. Cómo te lo hayan prescrito. Exacto. El tiempo que tú has estado y bueno, y el periodo que has estado sin tomarlo. Exacto. Y entonces, en ese periodo con el Elvanse, pensé, quiero saber cómo estoy sin medicación, autoconocerme todavía un poco más y saber en qué punto estoy y tal. Y me he dado cuenta de que soy mucho menos productivo, que dejo las cosas más a medias. No tengo ningún problema para no tomarlo, porque estoy bien. Pero no me gusta, porque quiero hacer cosas y quiero ponerme a hacer muchas cosas, el libro electrónico, el canal de YouTube, quiero hacer una presentación quiero hacer cositas con el libro y tengo muchas cosas que hacer. Entonces, también en casa. Entonces, me he dado cuenta de que estos 15 días que he estado, la cosa ha ido muy, muy a menos. Y entonces, ahí es donde voy yo. Yo, en mi caso, necesito la medicación para ese tipo puntual de problema. Entonces, estuve un par de años con Concerta, estuve la mayoría del tiempo con la atomoxetina y con el que estoy ahora, con la medicación que estoy ahora, estoy apenas hace 3-4 meses que lo cambié por la atomoxetina. Y bueno, mi experiencia con la medicación es la siguiente y quiero que quede muy claro porque es un debate también inmenso el de la medicación. ¿Es necesaria la medicación para el TDAH? Sí y no. Entonces, hay quien toma medicación y le va bien, hay quien funciona sin medicación. Y entonces, la medicación tiene que ser una elección muy personal y muy asesorada por un psiquiatra y por una... O sea, el que quiera preguntar por medicación y saber por la medicación del TDAH, que se olvide de las redes sociales. Siempre es lo que pienso. No preguntar en las redes sociales sobre medicación. A mí me preguntan muchísimo sobre la medicación y le tienes que preguntar a tu psiquiatra. Y te tienes que preguntar a ti mismo. ¿Estás tomando medicación? Sí. ¿Cómo te sientas? ¿Bien? ¿Mal? Hablar con él. Yo hasta que di con la clave y la dosis tardé tiempo, tardé meses. Es decir, ahora me pongo muy nervioso, ahora me duermo. O sea, es un trabajo, es una medicación que es un psicofármaco y no es como la del colesterol, que te la tomas y te olvidas, no. Hay que hacer un trabajo aparte de tomar la medicación. Y yo aconsejo, pues, que cada uno haga su autocrítica y sobre todo que haga caso del psiquiatra. Hay personas que se niegan a tomar medicación y yo creo que deberían tomarla, pero no se lo digo. Y hay gente que tomará medicación, demasiada medicación, porque le resulta más fácil controlar los síntomas sin hacer un trabajo.
Entonces, no veo, hay un tabú con la medicación en ese sentido, porque es para la mente. Entonces, claro, es como, tiene un trastorno mental. Pero bueno, pregúntale a un diabético si decide no tomar insulina porque considera que puede entrenar a su páncreas. Pues no puedes entrenar a tu páncreas. Yo he intentado trabajar y hacer las cosas que quiero hacer en el día a día sin medicación y me he dado cuenta de que me cuesta el doble y de que me castigo porque no estoy haciendo lo que quiero hacer. Coño, qué necesidad. Si me tomo la medicación y me va bien, ¿por qué no tengo que tomarme una medicación que me está funcionando? O sea, esa es mi resolución final sobre tener la medicación. Haced lo que queráis y cada uno es responsable de su vida. Pero que yo llevo 12 años y más allá de dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, un nerviosismo según qué medicación, algo de insomnio. Bueno, pero si tú tienes los efectos secundarios que tienen otros medicamentos, flipas también, ¿eh? O sea, entonces, no he tenido mono, no he tenido problemas graves de efectos secundarios que sean nombrables o que valgan la pena nombrar. Entonces, mi experiencia no es mala con la medicación. Y he tomado los tres básicos, o sea que los he catado todos. Carlos, llevamos Dime. casi 2 horas hablando. Sí, es verdad, madre mía. Yo creo que podríamos estar más tiempo hablando, pero quiero volverte a invitar a que visites la Casa de Revés en otra ocasión. Estaré encantado. Y bueno, pues pedirte de que las últimas palabras de este espacio en concreto, porque es una pausa a futuro no lo lejano, que vuelvas a visitar, bueno, pues que esta pausa, bueno, pues que la cierre tú, que digas las últimas palabras. Que yo diga las últimas palabras. Sí, bueno, que para cerrar esta pausa, porque como nos volveremos a ver en otra ocasión, pues mira, que cierra este espacio. ¿Qué diría yo? Personas con trastornos. ¿Cuál es mi cámara? Como siempre te digo con la broma, ¿cuál es mi cámara? Personas con trastornos, personas sin trastornos, personas neurotípicas, como queréis llamar, neurodivergentes. La principal razón por la que estamos aquí es porque somos personas y basta con escuchar, hablar e intentar llevarnos lo mejor posible sin hacer daño a los demás. Es que en eso yo tengo una mezcla de anarquista, de punky y de hippie, hay un poco rara, ¿vale? O sea, creo mucho y creo que las cosas se solucionan con buena fe, con bondad y tratando bien a la persona que tienes al lado. Es tan sencillo como eso. O sea, si todo el mundo trata bien a la persona que tenemos al lado, ya está hecho. Ya está. Es que no hay que hacer nada más que eso. Así que, por favor, o sea, no sé, y queridos haters, yo os contesto, pero, o sea, no... buscaros algo que hacer, o sea, me dan cosica, o sea, hay haters, hay muy bestias, hay gente muy mala, y a mí me dan penita, me dan pena, me dan lástima, pienso, ¿qué vida tienen que llevar para meterse con los demás, ¿no? O sea, con lo fácil que llevarse, vengo, mire, fíjate, tú me mandaste un mensaje, te dije que sí, quedamos y hemos hablado. Y qué maravilloso es la palabra, y qué bien sienta hablar e intentar entender a la persona que tenemos al lado. O sea, que es tan fácil como eso. Qué vida más triste y aburrida y vacía tienen que tener, que necesitan llenar la cola de los demás. Sí, cómprese una vida. ¿Tú que eres de por allí? No sé si te gusta el canca. Sí. Es un cantautor. Sí. De allí de dónde, no sé si es de Granada, de Málaga. Busca la canción de Búsquese una vida del canca. Habla a perfección de eso. O sea, lo pondremos en la caja de diálogo. Pues mira, pon la canción del canca. Búsquese una vida. Sí, es el resumen de esta charla. Es decir, porta también con la gente que tienes al lado y el que quiera discutir o quiera hablar mal de alguien, pues que busque a otra persona. Que conmigo no cuente. Así de sencillo. Y que muchas gracias por invitarme, por ser una de esas personas que propicia la palabra, que propicia el diálogo y que propicia que nos entendamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Pues nada, nos vemos en otro próximo encuentro de la Casa del Revés. Hasta la próxima y muchas gracias de nuevo.
La Casa del Revés, un podcast de Joshua Gala.